Una o más GPUs. Esa es la cuestión. Cuando se trata de rendimiento, ya sea en automovilismo, aviación, computación, mucho nunca es demasiado. Ya sea en un afán por querer llevar la delantera, curiosidad por explorar los límites de lo mejor, o simplemente porque no sabes qué hacer con tanto dinero, siempre hay un mercado para aquellos con más dinero que sentido, o cuando un poco más rompe con todos los presupuestos. ¿Alguien dijo 25% más hardware por un costo 60% mayor? En esta ocasión haremos un repaso a la historia de las configuraciones multi-GPU. En general, cuando la mejor tarjeta de video o GPU en el mercado no es capaz de satisfacer algún requerimiento en cierto momento, no queda de otra más que poner a trabajar a más de una en equipo, a la espera de una arquitectura más potente. Pues bien, la primera compañía en introducir este concepto fue 3DFX, con su línea Voodoo 2 en 1998. A pesar de que el marketing indicaba el doble de poder, la realidad estaba lejos de eso. Esta tecnología se llamaba SLI, que con 3DFX significaba Skyline Interleave. Aquí una tarjeta de video dibujaba las líneas pares y la otra las impares, permitiendo además aumentar la resolución máxima a la que podía ser renderizado el juego, de 800 por 600 a 1024 por 768 píxeles, una resolución casi 64% mayor. Solo dos tarjetas de video se podían poner en SLI y usaban un puente, similar en concepto a los puentes actuales. Debo mencionar que esta serie solo era aceleradora de gráficos 3D. Había que agregar otra tarjeta aceleradora de 2D para Windows y otras aplicaciones en 2D. Por esto, desde sus inicios, SLI presentaba problemas de compatibilidad y grandes dolores de cabeza al intentar conectar dos aceleradores Voodoo 2 en SLI y un acelerador 2D. En 2004, 4 años después de absorber a 3DFX al quedar en bancarrota, Nvidia volvería a introducir SLI al mercado con su serie GeForce 6 en las versiones para PCI Express de los chips que usaban el modelo 6500 y mayores, ya que inicialmente usaban la vieja interfaz llamada AGP. Ahora, SLI toma el significado de Scalable Link Interface. Tanto en un inicio como en la última serie de Nvidia soportaría un máximo de dos tarjetas, con la opción de 3 o 4 tarjetas introducido en la serie 400. Así que se puede decir que 3 y 4-Way SLI fue un experimento breve y fallido con demasiados problemas encima en detrimento de la experiencia de juego, sin importar cuánto indicara el contador de cuadros por segundo. Un chip que se requiere en la motherboard para soportar SLI, llamado NVIDIA's Media and Communications Processor, o MCP para los compas, se encarga de coordinar un par de tarjetas en SLI, por lo que 3 o 4-Way SLI requiere dos de estos chips y veto saber que se encarga de coordinar estos dos, lo que se traduce en desastre. Los otros requerimientos que se han mantenido consistentes en toda la existencia de SLI son mínimo 8 lanes de PCI Express sin importar la generación para cada tarjeta. Un puente SLI entre todas las tarjetas que van a trabajar en este modo. El mismo SKU o modelo con la misma cantidad de memoria. Crossfire llegaría en 2005, un año después que SLI, como una respuesta improvisada de ATI al SLI de Nvidia. Y digo improvisada porque en su primera versión se ve claramente la falta de planeación desde el diseño y más como un parche a lo que estuviera por salir al mercado en ese momento. Nvidia le dedicó fácil 3 años a trabajar en esta tecnología y ATI hizo lo que pudo en un año. Se requería una tarjeta maestra o Crossfire Edition que coordinaba a ambas tarjetas y combinaba los resultados de ambas, y una tarjeta que simplemente soportara Crossfire. He de aclarar que la versión maestra implicaba un costo mayor y menor disponibilidad. En lugar de usar un puente interno como SLI, el puente era externo a manera de un cable DVI en Y, que interconectaba a ambas tarjetas y un monitor. Medio año más tarde, ATI introduciría un refinamiento temporal, que para los usuarios solo traería confusión y molestias. Crossfire por software, que pasa las funciones de la tarjeta maestra a un chipset. Después tocaré este tema. La Radeon X 1800 GTO permitía usar Crossfire sin tarjeta maestra dedicada ni cable DVI-Y, en conjunto con el chipset Crossfire Express 3200. Así que de tener un chipset de Nvidia o Intel en aquel entonces, simplemente no habría manera de poner dos de estas en Crossfire. De este punto en adelante, todas las tarjetas son capaces de trabajar en modo esclavo o maestro.
el maestro siendo determinado por estar conectado al menos un monitor. Este modo está pobremente documentado, ha creado mucha confusión desde su lanzamiento y realmente fue un parche temporal a la sobrecomplicación de la primera generación de Crossfire. De nuevo, medio año más tarde, la tercera generación de Crossfire, ahora llamado Crossfire X. Sí, así es. Las primeras revisiones de la Radeon X1800 y X1900 funcionaban con la primera generación de Crossfire. Una versión de la X1800 usó la segunda generación y el último modelo lanzado de la serie X1900, la X1950 Pro para ser precisos, introdujo la tercera generación. Todo un dolor de cabeza para los compradores interesados, con los vendedores igualmente desinformados ante tanto cambio. Esta generación ya sería muy parecida a SLI, usando un puente interno parecido en apariencia, pero distinto en diseño físico y lógico al de Nvidia. La gran parte del tiempo desde entonces se ha usado esta generación, aumentando el soporte para 4 GPUs poco más de un año más tarde a finales de 2007. Como observación, para la segunda revisión de PCI Express y anteriores, un mínimo de 8 lanes eran requeridos por tarjeta, y en cierto momento, no sé si al adoptarse PCI Express 3.0, el requisito disminuyó a 4 lanes por tarjeta. Adelantando el tiempo hasta el año 2013, AMD introduce una revisión a Crossfire con el buque insignia de la serie 200, XDMA o Crossfire Direct Memory Access en la Radeon R9 290X. Esto surge no por capricho ni por oír los clamores del público por quitar los puentes como muchos creen. No, surge de la necesidad de un mayor ancho de banda para configuraciones con múltiples pantallas y resoluciones altas como el 4K. Resulta que la GPU esclava envía los cuadros completados a la GPU maestra para que éste las despliegue. Y esta es la parte donde se explica con números citados de Anantech. Así que ellos pueden hacérsela de pedo con el peso de cada cuadro. El puente de Crossfire ofrece un ancho de banda de 900 MB por segundo para que la GPU esclava envíe información a la maestra. Un cuadro para una configuración con triple monitor Full HD requiere aproximadamente 20 MB. Un cuadro para un monitor 4K pesa casi 24 MB. Esto significa que para los 3 monitores Full HD, la GPU esclava podía enviar un máximo de 45 cuadros y para el monitor 4K un máximo de 37. Y no forzosamente entre las dos estos números se duplican. Me veo obligado en este punto a hacer una pausa y hablar de un potencial problema crítico en las configuraciones multi-GPU. Frame pacing pobre o pauta entre cuadros pobre. Dependiendo de la complejidad de la escena, es el trabajo que tiene que realizar la GPU y por lo tanto el tiempo que tardará en completarse el cuadro. Puede que en un principio los cuadros repartidos entre dos GPUs estén separados casi al mismo tiempo entre ellos, pero por la complejidad variable de la escena se pueden ir desfasando hasta el punto donde el cuadro de una GPU sale casi inmediatamente después que el cuadro de la otra. ¿Qué significa esto? Digamos que cada GPU en un escenario hipotético que ha alcanzado esta condición es capaz de completar 30 cuadros por segundo o un cuadro cada 33 milisegundos aproximadamente. Estrictamente entre las dos producen 60 cuadros por segundo o FPS. Pero si ambos despliegan su respectivo cuadro casi al mismo tiempo, por ponerle un número, GPU 2 despliega su cuadro medio milisegundo después que GPU 1, pasarán otros casi 33 milisegundos para que ambos vuelvan a desplegar su siguiente cuadro, dando una tasa efectiva de 30 cuadros por segundo. ¿Cómo se ve esto en una gráfica de frame time? Primero, 33 milisegundos que le toma a la GPU 1. Después, menos de un milisegundo de diferencia entre GPU 2 y 1. Luego, 33 milisegundos y así sucesivamente. Una gráfica de frame times que dibuja acelerones y frenadas súbitas. Por otro lado, cuando hay una pauta sana entre cuadros, debe de haber una separación ideal para este caso de 16 milisegundos entre lo que desplegó la GPU 1 y la GPU 2. Ahora sí, sintiéndose los 60 cuadros como uno esperaría. Cerrando este paréntesis y volviendo al tema de XDMA. PCI Express solventa el problema de limitación de ancho de banda del puente de Crossfire para los escenarios de resoluciones mayores antes mencionados. No es una conexión dedicada entre las tarjetas.
pero cualquier latencia que pueda ser introducida puede ser considerada de antemano para calcular cuándo transferir cuadros entre GPUs. Ahora, la parte de acceso directo a memoria de las siglas. El motor de XDMA trabaja en el bloque de memoria donde se guardan todos los cuadros completados que maneja cada controlador de pantalla. Y, sin intervención del CPU o procesador principal, pueden acceder directamente cada controlador de pantalla al bloque de memoria ya mencionado del otro. Este acceso bilateral a la memoria del otro controlador permite que los algoritmos de frame pacing funcionen mejor, con información más precisa a su disposición. En fin, funciona y funciona muy bien. AMD ha logrado matar dos pájaros de un tiro: superar la limitación de ancho de banda para transferencia de cuadros a altas resoluciones y afinar bastante el frame pacing. XDMA requiere 16 lanes de PCI Express 2.0 u 8 lanes de PCI Express 3.0 por tarjeta para funcionar eficientemente, el doble requerido por Crossfire X, y aparentemente ya tienen que ser los mismos GPUs como con Nvidia. No queda claro si a nivel chip o a nivel SKU. Los modos en los que pueden operar SLI y Crossfire son Alternate Frame Rendering o AFR. Es el modo de facto en el que trabajan. Los siguientes cuadros a procesar se reparten entre el número de tarjetas y se siguen repartiendo conforme se procesen. En una configuración de dos tarjetas, una tarjeta procesa los cuadros pares y la otra los impares. En una configuración de 4 tarjetas, la primera procesa los cuadros que llamaremos 0, 4, 8, etc. La segunda los cuadros 1, 5, 9. La tercera los cuadros 2, 6, 10. Y la cuarta los cuadros 3, 7, 11. Y ya pueden seguir la secuencia. Split Frame Rendering o SFR en Nvidia o Scissor Mode en AMD. También conocido como lo que pasa cuando FR produce tantos cuadros que ves más de uno a la vez en pantalla. Ya hablando en serio, este modo solo funciona con dos GPUs y trabaja repartiéndose la carga de trabajo de un cuadro en base al esfuerzo estimado. Así que no es estrictamente mitad y mitad, ya que si en la mitad de arriba solo hay cielo y en la mitad de abajo está lo interesante, no sería trabajo equitativo. Se reparten las líneas horizontales como se puede entender por la explicación con el cielo. SLI anti-aliasing en el caso de Nvidia o super anti-aliasing en el caso de AMD. Permite alcanzar un límite superior de anti-aliasing cuando son 4 GPUs, del X16 para una GPU a X32, o simplemente repartirse el trabajo de anti-aliasing entre las tarjetas, analizando la geometría con diferentes desfases y al final superponiendo el resultado. Hybrid SLI o Crossfire. En el lado de Nvidia era hacer SLI de gráficos discretos de gama baja con motherboards que tuvieran gráficos integrados de Nvidia. Del lado de AMD, Crossfire de gráficos discretos de gama baja con los gráficos integrados en las APUs. Todo esto explicado solo es completamente válido para DirectX 11 y versiones anteriores. DirectX 12 llega a proponer 3 modos multi-GPU: Multi-Display Adapter o MDA, Linked Display Adapter o LDA implícito como SLI o Crossfire, y LDA explícito. En MDA, cada adaptador de pantalla es un recurso independiente y se le asigna el trabajo de esta manera. Por lo tanto, se pueden asignar recursos distintos a cada adaptador y sumar efectivamente sus memorias. En este modo, los puentes no funcionan para transferencia ni sincronización. De hecho, son inaccesibles, ya que los adaptadores no están directamente intercomunicados. El acceso a los adaptadores lo da DirectX 12, antes de los drivers, lo que permite mezclar marcas y modelos de GPU. LDA implícito, al operar por defecto en el modo AFR, requiere que ambos adaptadores enlazados mantengan copias muy parecidas de lo que contienen en memoria, debido a que deben operar sobre escenas similares y estarán accediendo a las mismas texturas. Es por esto que en SLI o Crossfire las memorias no se suman. Dos GPUs de 8 GB mostrarán al sistema y a la aplicación a través del driver 8 GB totales. En modo implícito, el driver recibe el trabajo pensado para una GPU y este se encarga de distribuirlo entre las dos GPUs. En LDA explícito, DirectX 12 vuelve a tener el control y presenta un solo adaptador a la aplicación, aunque le permite ver la cantidad de GPUs presentes y puede distribuir las tareas explícitamente a cada GPU.
así que frame pacing también está controlado por la aplicación. Todo lo que sea el driver para repartir el trabajo, ahora la aplicación lo debe hacer completamente. Para Nvidia tiene los mismos requisitos, que haya un puente entre las tarjetas, y tanto para Nvidia o AMD deben ser los mismos modelos. Esto es todo por hoy. Espero que hayan aprendido tanto como yo al investigarlo, o que se enteraran de algún dato curioso referente a estas configuraciones de entusiastas pudientes. Aquí Pisimitos, hasta la próxima.